psicocristianos.com, tu podcast de psicología y fe. Pocas experiencias ponen a prueba a madres, padres y educadores como una rabieta o uno de esos llantos intensos que no se saben cómo controlar y que activan el cortisol de todos los presentes. Basta con que un niño rompa a llorar, grite, se tire al suelo o parezca completamente desbordado para que en cuestión de segundos surjan la frustración, la impotencia y la duda sobre cuál es la mejor manera de actuar. Y es que durante mucho tiempo las rabietas se han entendido como un problema de conducta que debía corregirse cuanto antes. Sin embargo, hoy sabemos que la realidad es bastante más compleja. En la mayoría de ocasiones una rabieta no es un acto de desafío ni una estrategia de manipulación. Es la manifestación de un cerebro que todavía está aprendiendo a gestionar emociones demasiado intensas para los recursos de los que dispone. La regulación emocional infantil no aparece de forma espontánea, es una capacidad que se desarrolla poco a poco a medida que el niño crece y sobre todo a través de las relaciones que establece con los adultos que le acompañan. Nadie nace sabiendo tolerar la frustración, expresar adecuadamente lo que siente o recuperar la calma después de un momento de desbordamiento. Todo ello forma parte de un proceso de aprendizaje que requiere tiempo y acompañamiento. Precisamente por eso, en esos momentos, ¿no?, de dificultad, necesitamos una voz experta y para ello en psicocristianos.com, vuestro podcast de psicología y fe, hoy contamos con la autora del libro Herramientas de regulación emocional para niños y adolescentes. Ella es Leti González. Es psicóloga clínica especializada en trauma y certificada en EMDR. Muy buenos días, buenas tardes, Leti, y bienvenida al podcast de psicocristianos.com. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esa bienvenida. Es un gusto poder estar aquí. Es la primera vez que te tenemos con nosotros y bueno, pues no sé si ya lo sabes, pero nos encanta empezar el programa con 3 preguntas. Siempre son más o menos las mismas para nuestros invitados. Y estas 3 preguntas pues le permiten un poco a la audiencia conocer mejor a nuestro invitado. Así que te invitamos a poder responderlas, ¿te parece? Sí, claro. En esos momentos en los que necesitas desconectar, reenfocarte y soltar el peso del día a día, cuando buscas un espacio de calma, de reflexión y de conexión, no solo contigo misma, sino también con Dios, ¿qué sueles hacer? ¿Hay algún lugar al que te guste ir o alguna práctica que te ayude especialmente a encontrar esa paz? Esta es una pregunta que hoy va de perlas, hablando de regulación emocional. Sí, pues me gusta estar en mi cuarto, estar un tiempo a solas, platicar con Dios. Me gusta hacer como varias cosas. Esa es una. Otra es escuchar música. Me encanta poder escuchar música, alabar a Dios. El poder cantarlo en voz alta, eso la verdad que también me ayuda mucho a descansar, a descargar. Y otra es estar en tiempo con mi familia, con el tiempo con mis hijas, ¿no? Vénganse, vamos a ver un programa, una peli juntas. Y eso también me desconecta como del día a día y me ayuda mucho. Así que tiempo oxitocina, ¿no? Sí. ¿Y de qué manera crees? Contacto físico. Sí, pues a veces ese es nuestro lenguaje del amor. Sí, así es. ¿De qué manera crees que tu historial personal ha moldeado a la persona que eres hoy? Mirando hacia atrás, ¿qué acontecimientos o decisiones marcaron un antes y un después en tu vida? Y si tuvieras que compartir solo uno de esos momentos que consideras decisivo para tu crecimiento personal, ¿cuál sería y qué enseñanza te dejó? Esta es pregunta profunda, ¿eh? Sí, es una pregunta larga, una respuesta larga. Está bien. Pero yo creo que ahorita recordando así 3 momentos, una fue
cuando me casé, la segunda cuando di a luz a mis hijas y la tercera el pastorado. Fueron como los tres parteaguas que cambiaron mi vida. Yo creo que el que más cambió y transformó la manera de ver la vida fue el pastorado. Ya no veo a la gente de igual manera. Surgieron muchos cambios en mí para bien, porque creo que todo este tiempo de pastorado me hizo crecer como persona, ver a las personas con más compasión, ver a las personas de una manera diferente, tratar de ver como Dios nos mira a nosotros. Creo que ese fue el más que hizo más eco en mi vida. Ok, de acuerdo. ¿Y qué enseñanza te dejó? Pues aprendí muchas cosas, ¿verdad? De ellas, como te decía, a ver a las personas de diferente manera, poder entender muchas de las situaciones que le sucede a la gente, ¿no? Yo creo que esa fue una gran enseñanza para mí. Uh-huh. Entonces, Pues el en tema de la general. empatía, ¿no? Un poco. Sí. Ponerte en los zapatos de otro. Así es. Se suele decir que toda persona deja 3 huellas en esta vida: un árbol que arraiga, un hijo que continúa el legado y un libro. Todo eso lo tienes, no sé si faltó el árbol. No lo sé, ya ahora nos lo cuentas. Más allá del sentido literal de esa frase, ¿cuáles dirías que han sido las huellas que tú has dejado o que te gustaría dejar en este mundo? Pues yo creo que el amor hacia mi familia, hacia los demás, el poder ayudar a otros. También esa es una enseñanza que quiero dejar, el respeto a los demás, y es parte de lo que trato de inculcar a mis hijas en el día a día. Importante, sobre todo en un mundo tan polarizado, ¿no? Y tan confrontado unos con otros con tantos temas, ¿no? De por medio. Sí, así es. ¿Por qué consideras que este tema, el tema de la regulación emocional, se ha vuelto tan relevante en los últimos años? ¿Estamos cada vez más desregulados? Sí, digo, las emociones siempre han estado ahí, pero sí en estos años sí se ha puesto más atención a ello, ¿verdad? Porque influye mucho en nuestro estado emocional, tanto en las relaciones interpersonales, en la forma que aprendemos, y eso pues conlleva mucho a una salud mental. Ya es más considerado el tema importante de ese bienestar, ¿no? Ese bienestar emocional, tanto en niños, adolescentes, adultos. Creo que por eso ha estado más en auge este tema. Hablamos de regulación emocional, en ocasiones de inteligencia emocional. Explícanos más o menos si es lo mismo o no y exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de regulación emocional. Sí, bueno, la regulación emocional es esa capacidad, ¿no?, que tenemos de reconocer, de comprender y de manejar nuestras emociones, sobre todo de una manera adecuada en cada situación de la vida, porque enfrentamos diferentes situaciones en el día a día, ¿no? Entonces es poder comprender qué nos está pasando, poder manejar esa emoción sin reprimirla, obviamente, pero sin dejar que nos domine, ¿no? Sin dejar que nos encapsulemos en esa emoción. Y bueno, pues lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esa es la capacidad, ¿verdad?, que tenemos de relacionarnos con otros, de la motivación, de la empatía, lo que decías ahorita, ¿no? Es poder manejar también las emociones en esas situaciones. O sea que exactamente no es lo mismo, y cuando hablamos de regulación emocional, sobre todo es no enrocarnos en una emoción, sino saberla digerir. Así es.
Vale, ¿y los Así es. niños nacen con esa capacidad o es una habilidad que se desarrolla? Porque ahí pues tenemos esa lucha, ¿no?, que hemos mencionado al principio, el tema de las rabietas o que nosotros interpretamos como rabietas, ¿no? Sí, sí, no, ellos no nacen con esa capacidad de, de, de regularse, o sea, tienen ciertos reflejos con los que nacemos, ¿verdad? Cuando el niño tal vez se chupa el dedo, ¿no? Una manera de tranquilizarse, pero mm, eso se va a ir aprendiendo poco a poco la regulación. ¿Y cómo se va aprendiendo? Pues estando con nosotros como adultos que somos quienes les vamos a enseñar a cómo regularse, porque pues su cerebro todavía no tiene esa capacidad de hacerlo por él Ujú. mismo. Entonces nosotros somos ese espejo, por así decirlo. Como dirían en México, híjole, o sea, si depende la regulación emocional del niño, depende de la regulación emocional del adulto, cuando después tenemos problemas los propios adultos para regular nuestras propias emociones, digamos que entonces cada vez que tenemos un hijo, entonces nos estamos sometiendo a una prueba de varios años, ¿no? Sí, sí es algo complicado porque como adultos, híjole, a veces no estamos regulados, ¿no? No nos enseñaron a regularnos. Ahorita ya hay mucho más herramientas, ¿verdad? Como papás que podemos Ujú. utilizar, leer, ya hay mucha información, pero antes, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era niña, pues no me enseñaron mis padres eso, ¿no? Entonces yo actuaba como los veía que actuaban ellos y vamos creciendo de esa manera, ¿no? Hasta que empezamos a aprender de este tema y vemos, híjole, no lo hicimos de la mejor manera o nuestros padres hicieron lo que pudieron con nosotros, pero ahora nosotros tenemos pues esa oportunidad para poder cambiar las cosas. ¿Y qué ocurre en el cerebro de un niño que está inmerso en esa rabieta intensa, ¿no? Y que pues nos es difícil de controlar? Sí, sí, pues ahí su cerebro está totalmente desbordado, ¿verdad? Porque el cerebro juega un papel muy fundamental, ¿no? En estas rabietas, ¿no? Juega un papel fundamental. Se trata y depende de esa conexión entre el sistema límbico y esa corteza prefrontal que apenas está, eh, ¿cómo decirlo? Está creciendo, ¿no? Eh, el sistema límbico, la amígdala es parte de ese sistema y es quien en el momento de la rabieta está controlando todo, ¿no? Entonces, Ujú. controla todo y pues la corteza prefrontal está totalmente apagada, ¿no? Entonces, es un poco difícil poder querer hablar con el niño, ¿no? O que nos pueda entender en ese momento de que le está ocurriendo esa rabieta, ¿no? Entonces, para eso estamos ahí nosotros, ¿verdad? Para poder corregular esa emoción que está sintiendo. ¿Y qué errores, ya que somos nosotros los que tenemos que estar, qué errores suelen cometer los padres, los adultos presentes en medio de esa rabieta cuando intentan calmar al niño? Pues los errores que a veces cometemos es invalidar su emoción, ¿no? O sea, a lo mejor está enojado, ¿no? Y está llorando y les decimos, ay, ya, no es para tanto, ¿no? Entonces estamos invalidando la emoción que él está sintiendo. O ya no llores, no es para tanto, o ya cállate, o entonces gritamos nosotros también, ¿no? Y entonces en lugar de calmarlos, los hacemos más vulnerables. Pero eso es el pan de cada día, Sí, sí, además, ¿no? Entonces, sí, eso lo vemos muy, muy, muy seguido, ¿no? Entonces, vemos ahí la importancia de como adultos poder regularnos nosotros mismos, ¿no? Tomar también estrategias para que podamos estar regulados. No somos perfectos, ¿verdad? No somos ni padres perfectos, pero creo que tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, de poder aprender cosas nuevas y poder aprender a regularnos nosotros mismos porque somos el espejo en donde se miran nuestros hijos. Y la verdad es que es una responsabilidad muy, muy, muy grande.
como bien decías, no somos perfectos. Algunos se preguntarán, pero claro, si yo valido las emociones de mi hijo, de alguna forma estoy aplaudiendo, ¿no? Esa rabieta, esa forma de hacer, lo va a volver a repetir. Mi objetivo es que no lo vuelva a repetir, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar validando la emoción sin aplaudir el comportamiento, que no quiero que se repita, y poniendo los límites necesarios justamente pues para eso, ¿no? Para que no se repita? Sí, sí, exacto. Sí, pues hablar con ellos cuando están obviamente en su tiempo tranquilo, ¿no? Y poner límites, como tú lo decías, poner límites. Pero yo creo que antes de eso tenemos que tener esa conexión con nuestros hijos, ¿no? O sea, de ser ese papá, esa mamá, que estemos presentes, que no solamente nos hagamos presentes cuando vamos a regañar o cuando vamos a corregir, sino que estemos presentes siempre, ¿no? Y que ellos puedan saber que ahí estamos. Es poner límites con No ellos. solo prestar atención en la rabieta, ¿no? Que es lo que Sí, suele pasar además. ajá, sí, sí, porque mientras el niño está en el celular, que es lo que actualmente vemos mucho, no importa, está en el celular, está ocupado, ¿no? Pero ya entonces hace la rabieta y entonces sí queremos a veces poner esa atención. Y no, debe de haber esa conexión antes con nuestros hijos y poderles explicar cuando ya tienen una edad más para comprender, ¿no? Yo estoy recordando ahorita que con mis hijas de repente platicamos o en las noches leo algún devocional con ellas y me hacen preguntas del devocional, ¿no? Y ahorita que estás diciendo esto me recuerda el versículo de Efesios 4:26, donde dice, airaos, pero no pequéis, no se Ujú. ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mis hijas me preguntaban, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces yo le decía, Dios nos dio emociones y va a surgir en ti el enojo y vas a validar esa emoción de que estás enojada. Pero eso no quiere decir que vas a hacer alguna consecuencia que no esté bien. Pegar, golpear, insultar, ¿no? Entonces, no puedes pasar a eso y ni enojarte hasta que llegue el siguiente día, ¿no? Entonces, es parte de poner esos límites. O sea, estás enojado o estás alegre, pero no puedes aventar a nadie. No puedes golpear algo o aventar algo o hacer algo que es indebido. Entonces, es parte de esos límites. Ujú. ¿Y existe alguna técnica de regulación que funcione para todos los niños igual? No, cada niño es diferente, cada niño es único, ¿no? No podríamos decir a todos les va a funcionar esta herramienta, porque Ujú. existen varias herramientas, ¿no? Pero no a todos les va a funcionar la misma. Nosotros como papás pues conocemos a nuestros hijos, a pesar de que si tenemos más de un hijo, no son iguales, tienen temperamentos diferentes, son totalmente diferentes, entonces a alguno le va a funcionar una técnica, tal vez la de respiración, ¿no? Contar hasta 10, la ruleta de la calma, y a mi otro hijo no, o sea, eso no le va a funcionar, a lo mejor a mi otro hijo es un abrazo que le consuele, ¿no? O a lo mejor dame espacio, ¿no? Un lugar seguro, tranquilo, que el cual le podamos tener ahí, con sus peluches, con algunas libretas, unas mantitas, o sea, hay diferentes técnicas que van a funcionar para unos, pero para otros no. Entonces, como papás que conocemos bien a nuestros hijos, tenemos que identificar qué herramientas sí le va a poder ayudar. Ok. Y alguno pensará que a lo mejor si es un abrazo, etcétera, ¿cómo yo puedo dar un abrazo, ¿no? En medio de una rabieta. O sea, es Sí, como. Y además, a lo mejor, pues estoy contribuyendo a formar esa generación de cristal, no lo sé. Alguno se preguntará eso. sí, sí, sí. No, en el medio de la rabieta es preguntar, ¿no? O sea, mi amor, ¿te puedo dar un abrazo? ¿No? Si el niño dice sí, porque hay veces que los niños sí lo piden en medio de la situación, ¿no? Yo hablo por mí, mi hija sí lo pide, es que ahorita necesito un abrazo, ¿no? Y abrazamos. A lo mejor hay niños que no, que te pueden decir, no, no quiero abrazo, quiero espacio o quiero alejarme un poco.
y respetar eso y decirle, ¿sabes qué? Cuando estés más calmado, hablamos, ¿no? Entonces, sí ayuda mucho. Como te digo, son diferentes técnicas que podemos tomar. Y en el momento en que ellos están calmados, tranquilos, que tenemos esa conexión con ellos, es, ¿sabes qué? Cuando te enojas o yo me enojo, cuando nos enojamos, ¿qué te gustaría que hiciéramos? ¿Qué te parece Ujú. si hacemos una ruleta de la calma? Cuando estamos enojados, ¿qué te gustaría hacer? Cuando estamos enojados, vamos a darle vuelta a la ruleta y ¿qué te gustaría hacer? Entonces es hacer su ruletita y, no sé, caminar, escuchar música, brincar, ¿no? Bailar. O sea, diferentes cosas que les gustaría hacer en ese momento que están enojados, ¿no? Entonces es como ponerse de acuerdo y en el momento que surja el enojo, la molestia, vamos a darle vuelta a la ruleta y vamos a hacer lo que ya decidimos que íbamos a hacer cuando estuviéramos enojados. Esa es una manera también de poder dar esa contención a nuestros hijos, obviamente, como te digo, no en el momento que está enojado, ¿no? Ujú. Y cuando lo que estamos viendo en ese momento que está enojado y en esa rabieta, ¿cuándo podemos decir que eso es normal, es esperable dentro del desarrollo? ¿Y cuándo qué cosas nos ponen en evidencia de que, bueno, son banderas rojas, ¿no? Y entonces Sí, conviene consultar a un profesional. sí, yo creo que hay ciertas edades en que sí de repente se ven rabietas que no esperaría que fueran tan intensas, porque también habla de el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Como padres desde que nacen nuestros hijos, ¿no? O sea, cómo ha sido o está siendo la educación que estamos dando, cómo estamos poniendo los límites a nuestros hijos, porque aunque son pequeños, tenemos que poner límites, ¿no? Entonces, a veces Ujú. decimos, es que está chiquito, no sabe, no, sí sabe. Y a veces creo que estos niños de ahora, no, hombre, más despiertos nacen cada día, ¿no? Entonces, sí, sí Hombre, saben yo lo sé que que están suena haciendo. mal, pero yo ahí digo que si un perro entiende, pues cómo no va a entender un cerebro más desarrollado que el de un perro, ¿no? Sí, así es, sí. Ellos entienden muy bien, entonces aún de bebés chiquitos hay que poner límites, obviamente a su edad, ¿no? Entonces no vamos a ser exagerados, sino dependiendo la edad, vamos a poner ese límite. Entonces, cuando vamos haciendo eso desde pequeños, creo que las rabietas van siendo cada vez menos intensas, ¿no? Entonces, sé que a cierta edad, antes de los 4 años, a lo mejor el niño no quiere prestar sus juguetes y si se lo quita va a ser un berrinche, ¿no? Porque es parte de su edad, de que va creciendo. Pero ya cuando eso sigue y sigue pasando los años, pues sí, ya ahí podemos decir, algo está pasando. A veces no es un trastorno como tal, ¿no? Porque a veces encasillamos a los Ujú. niños de, tiene déficit de atención, no tiene esto, tiene el otro. Probablemente sí, pero hemos visto muchos casos que la mayoría es la forma en que se relaciona con su familia, el entorno en el que está, ¿no? Entonces, es como dar un pasito más atrás y decir cómo estamos funcionando nosotros como papás o como familia, más porque en México se da mucho la familia extendida, ¿no? Entonces, no Ujú. solamente somos los papás los que estamos conviviendo, sino los tíos, los abuelos. Entonces, todo ese conjunto hace que los hijos se comporten de una o de otra manera, ¿no? Entonces, como reviso cómo estamos como familia. Básicamente la conclusión entonces sería que incluso antes de tener hijos, primero resolviéramos, ¿no? las cuentas pendientes, ¿no? Personales. Sí, eso sería estupendo. Lamentablemente a veces no es así, pero sí, sí, sí sería muy bueno. Y creo que aunque ya a lo mejor si nuestros hijos están más grandes, nunca es tarde para empezar de nuevo, ¿no? Nunca es tarde para hacer cambios en la familia. A veces, como seres humanos, nos rehusamos a los cambios,
¿no? No queremos hacer Ujú. cambios porque nos acomodamos muy bien en donde estamos y el que podamos hacer un cambio nos puede como descontrolar, ¿no? Pero a veces esos cambios son necesarios y qué mejor para el mejoramiento de la familia, para el bienestar emocional de nosotros, de nuestros hijos. Yo creo que valdría mucho el esfuerzo de poderlo hacer. Y ya que hablamos de ese esfuerzo, ¿hasta qué punto la regulación emocional en la infancia y poner el foco en ese punto, en la infancia, predice la salud mental en la adolescencia y la vida adulta? Pues sí es un factor importante y sí la regulación está asociada a ese bienestar psicológico, a esas relaciones saludables, porque cuando tenemos esa regulación empezamos a comprender y a poder manejar nuestras emociones desde pequeños, vamos a enfrentar mejor la vida cuando somos adultos, ¿no? Ese sí es un tema importante que sí tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Como adultos, de poder dejar esa enseñanza a nuestros hijos, ¿no? Esa regulación, ¿verdad? Hubo un test que se hizo, el test de Malvavisco, de Michelle, Ujú. otros estudios que se han hecho que muestran que si desde pequeños tenemos esa regulación emocional, vamos a dar mejores resultados en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en el ámbito con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Porque a veces queremos como papás evitar, ¿no? Que esas emociones surjan, ¿no? Porque a lo mejor no sabemos enseñarles cómo manejarlas, y mejor no te enojes, y mejor no te rías, y mejor no esto, ¿no? Entonces, el que ellos puedan aprender desde pequeños esa regulación, cómo manejar sus estados de ánimo, sus emociones, va a ser mucho mejor para su vida adulta. Supongo que llegados a este punto del podcast, algunos padres pensarán, ups, pues estoy fallando, ¿no?, en la educación emocional con mis hijos. ¿Qué mensaje les darías a esos padres que sienten que están fallando? Pues yo les diría que ningún padre es perfecto, como les mencionaba hace rato, ¿verdad? No es, lo importante no es estar pensando en lo estaré haciendo todo bien o lo estaré haciendo todo mal, ¿no? Sino que estemos dispuestos a aprender, porque a veces creemos que como adultos ya sabemos todo, o ya sabemos de todos los temas y hasta luego decimos, ¿verdad? Ay, ¿qué me vas a decir? Yo ya pasé por ahí, ¿no? Y sí, muchas veces sí, pero pasamos por ahí, pero la pasamos mal, ¿no? Entonces, que estemos dispuestos como papás a aprender y sobre todo a reparar, ¿no? Los errores que hemos cometido como papás, ¿no? A veces como papás nos cuesta trabajo decirle a nuestros hijos o hijo, perdóname porque no actué Ujú. adecuadamente, ¿no? Y eso cómo cuesta de trabajo el poder decir eso, ¿no? Porque a veces hay como ese orgullo en nosotros de cómo le voy a decir esto a mi hijo, ¿no? Pero a veces los hijos necesitan escuchar eso de sus padres, ¿no? De verse esa vulnerabilidad también en nosotros, ¿no? De decir, somos seres humanos, nos equivocamos, soy ser humano igual que tú, me equivoco y perdóname, ¿no? Perdóname por esto que hice o que no hice, ¿no? Y poder acompañar emocionalmente a nuestros hijos a la edad que tengan. Ok, está bien, ¿no? O sea, ha planteado desde el punto de vista que al final el adulto acompaña al hijo durante muchísimos años, ¿no? Sí, 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 porque aunque los hijos se casan, seguimos estando con ellos, los seguimos viendo, seguimos Ujú. conectados, ¿no? Entonces, Y transmitiendo aquí, aprendizajes, ¿no? sí, exacto. Aquí en México estamos conectados como toda la vida, ¿no? Hasta con primos, o sea, hay una conexión, pero creo que esa conexión debe de ser esa conexión saludable, ¿no? Entonces, no una relación tóxica, sino una relación saludable entre padres e hijos, hijos y padres,
y la demás familia, ¿no? Que pueda agregarse. No sé cuánto tiempo habrás pasado escribiendo este libro, preparando este libro, recopilando información. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dejado como profesional de la psicología elaborar este manuscrito? Fíjate que cuando me puse a pensar, ¿verdad? Que cómo fue mi niñez, ¿no? Y qué quería para mis hijas. Porque al principio, como te dije al principio, un momento importante también fue en mi vida un parteaguas el poder ser mamá, ¿no? Entonces nadie, pues sabemos, ¿no? Ya tengo aquí el manual de cómo ser madre, punto número 1, tengo que hacer esto, ¿no? Entonces me di cuenta que estaba haciendo algunas cosas que hacían mis padres con mis hijas, ¿no? Entonces dije, a ver, aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Entonces es volver a reorganizar mi cerebro, ¿no? Y decir, en esto estoy fallando, esto no está del todo bien, ¿no? Entonces es primero como ese momento de sanidad propio de mí, de mi persona, ¿verdad? Y entonces empezar ese capítulo de nuevo, ¿no? Entonces es lo que como que motivó, ¿no? A ser también parte de este libro. ¿Cómo se podría conseguir ese libro para todos aquellos que estén interesados? Este libro lo pueden conseguir en Maranata Lindavista, ahí hay algunos ejemplares, y en la página de internet de mi esposo, que es eduardocadena.com. Ahí también está este libro y otros que también pueden hacer pedido ahí, y es la manera en que pueden encontrarlo. eduardocadena.com. Ajá. Porque para los que no lo sepan, pues tú eres la esposa de Eduardo Cadena, que ya lo tuvimos aquí en el podcast, y los dos sois psicólogos. Sí, así es. Entonces ahí van a poder encontrar el libro, vienen varias herramientas que pueden usar cada uno de ustedes. ¿Qué más pueden encontrar aquí? ¿Qué es la regulación emocional? ¿Qué es lo que necesitamos como padres hacer? Trae varias herramientas prácticas, son herramientas prácticas. Entonces no es nada tedioso ni aburrido y es un libro corto, ¿no? Entonces que sí, lo pueden leer fácil en una semana o menos, ¿no? Entonces yo creo que les va a ayudar a muchos de los que nos están escuchando. Leti, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por tu tiempo, por tu dedicación. Cuán importante es tratar de estos temas. Ha sido un verdadero placer para nosotros. Sí, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto poder estar por aquí y saludo a todos los que nos están escuchando y les mando un fuerte abrazo. Y a todos vosotros, gracias por acompañarnos también en este viaje al interior del ser humano. En este caso hemos hablado mucho de la infancia, cuán importante es la infancia. Ya sabéis, nos hemos encontrado aquí en psicocristianos.com, vuestro podcast de psicología y fe. Os recordamos que podéis suscribiros al podcast psicocristianos.com, tanto en Spotify como en YouTube, y que podéis seguirnos en redes sociales. Nos encontráis como Psicólogos Cristianos en Acción, todo junto, en Instagram, YouTube y Facebook. Soy Miguel Ángel Alcarria, muchas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse, compartir este episodio, seguirnos en redes sociales y nos vemos próximamente aquí en psicocristianos.com, tu podcast de psicología y fe. Este es el último podcast del año, así que ya nos veríamos el año que viene. Esperamos que incluso hasta con imagen, así que seguid pendientes. Que Dios les bendiga y hasta pronto. psicocristianos.com, tu podcast